Hola, ¿qué tal? Estamos con la doctora Carolina Corcho, ex ministra de Salud y una de las precandidatas a la presidencia de la República. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo me le va? ¿Cómo le ha ido en el Quindío? ¿Se la han recibido bien? A mí siempre me recibe muy bien el Quindío. Bueno. Doctora Corcho, usted está recorriendo el país, le está diciendo a la gente cuál es su propuesta como candidata o como precandidata a la presidencia de la República. ¿Cómo le ha ido y cuál es la propuesta que le está haciendo? ¿De qué está hablando con la gente? Bueno, realmente estamos en proceso de consultas para la precandidatura, pero efectivamente sí estamos conversando con la gente. ¿Y sobre qué estamos conversando? Sobre un proyecto reformista que en este momento el Congreso de la República no quiere dejar avanzar, pero que Colombia lo necesita. Estamos hablando de la reforma a la salud, de la reforma agraria, estamos hablando de la reforma a la educación superior y a la financiación de la educación superior. Estamos hablando de la reforma pensional, laboral, un conjunto de reformas aplazadas en Colombia. Por ejemplo, el problema agrario en Colombia lleva aplazado más de un siglo y no hemos podido. La reforma laboral retoma asuntos definidos desde 1950. Estamos en las discusiones de Alfonso López Pumarejo todavía, claro, Alfonso López Pumarejo previamente, pero todavía estamos resolviendo esas discusiones del siglo pasado en Colombia. Entonces estamos conversando con la ciudadanía para hacer una pedagogía, una apropiación y discusión sobre eso, porque yo soy una convencida que ese programa, ese proyecto político, esas reformas deben continuar gobernando a Colombia. Es decir, en este gobierno, el gobierno del presidente Petro, que planteó esas reformas y que planteó ese cambio, ¿no se ha podido? Hay un obstruccionismo cerrero del régimen, expresado en un Congreso de la República mayoritariamente filibustero, haciendo trampas, no haciendo quórum, esconden la programación del orden del día, pidiendo audiencia, luego dicen que no fueron escuchados. Es el filibusterismo porque ni siquiera hay argumentos, una oposición que diga no estamos de acuerdo por estas razones. Eso no existe. Pero además unas altas cortes que han golpeado muy duro el gobierno, la Corte Constitucional específicamente ha tumbado artículos fundamentales para los avances del país sobre la supresión de los intereses del ICETEX a los jóvenes. Tumbó un artículo del Plan de Desarrollo para facilitar la entrega de tierras por vía administrativa y hacer la reforma agraria. Ha emitido unos autos sobre el tema de salud absolutamente contradictorios respecto a lo que ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tumbó un artículo de la reforma tributaria donde prácticamente le regalamos 6 billones de pesos a las transnacionales extractivistas mineras que quedan exoneradas de impuestos porque hay una confusión de la Corte con el tema de las regalías. Es decir, hay una oposición cerrera contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, obstruccionista, un cierre completo a que en Colombia haya cualquier cambio que implique justicia social. Usted sigue siendo petrista. Yo soy progresista, siempre he sido progresista y en este momento la figura más importante del progresismo es el presidente Gustavo Petro. ¿Usted por qué, si es progresista y petrista, por qué tuvo que salir del Ministerio de Salud? Justamente porque en el momento en que estábamos en el debate sobre la reforma a la salud, un sector político quería utilizarme a mí de excusa para hundir la reforma a la salud. Generaron una matriz mediática diciendo que el problema de la reforma a la salud era yo porque yo obstruía cualquier posibilidad de negociación y acuerdo. Pues entonces nos hicimos a un lado en acuerdo con el presidente y hundieron la reforma igualmente. ¿Cuándo habló por última vez con el presidente? Yo con el presidente tuve comunicación por chat hace más o menos una semana sobre un tema de política pública de salud. Es decir, ha vuelto a hablar con él, está con él. Yo con él escribo y nos comunicamos de manera frecuente. Está con usted en el trabajo político, el pacto histórico y algo más o algo menos. El pacto histórico está en este momento en un proceso de definición jurídica de partido unitario, porque recordemos que el pacto histórico es una coalición y como es una coalición que ya tiene mayorías en el Congreso de la República, no puede seguir como coalición, sino como partido. Está en ese proceso de construcción del partido, que es muy importante, y del Frente Amplio, que ya es una coalición que va más allá del pacto histórico. Yo estoy haciendo un trabajo en todo el país dirigido a toda la ciudadanía, porque estamos haciendo un trabajo pedagógico de las reformas, y el trabajo pedagógico de la reforma no es solo sobre la base del progresismo y el pacto histórico, sino a todo el Quindío le interesa la reforma pensional, la reforma a la salud le interesa a toda la ciudadanía del Quindío. Doctora Carolina, usted definitivamente va a estar en esa posición, digamos, del progresismo de la izquierda, a pesar
de las críticas que hay frente al gobierno del presidente Petro? Es que yo creo que ese proyecto político del presidente Gustavo Petro, el programa, las ideas, las reformas, deben continuar en Colombia. Deben continuar en Colombia. Si no se hacen esos cambios que implican justicia social, pues hay otro estallido social. La sociedad no va a resistir más la pobreza, la exclusión, las condiciones de inseguridad. Eso requiere unos cambios muy profundos en este país y necesariamente esas ideas, creo yo, deben continuar. ¿Y qué hacer frente al tema, por ejemplo, de la corrupción, que también se ve en este gobierno del cambio y que creíamos que al contrario la iba a combatir? La corrupción es un régimen, es un Estado corrupto y tiene unos elementos históricos y está enquistado en todos los niveles del Estado. No es solamente un problema de voluntarismo, de pongamos buenas personas. Por supuesto que hay que poner personas honestas, pero la corrupción está enquistada, hay que generar varias reformas, como por ejemplo reforma a la justicia, que funcione la Fiscalía General de la Nación, que no opera, en el sentido de que si el órgano de persecución penal no está en este momento emitiendo órdenes de captura o aperturas de investigaciones, por ejemplo, sobre las denuncias de la salud, es muy difícil con los niveles de impunidad en Colombia que derrotemos la corrupción. Desde luego que si existen funcionarios del gobierno de Gustavo Petro incursos en hechos de corrupción, deben ir presos y deben ser judicializados, pero es un problema más profundo. Necesitamos, por ejemplo, una reforma política donde la financiación de los partidos políticos y las campañas sea pública para que no sea el narcotráfico, los megacontratistas como Odebrecht, extorsionando y sobornando funcionarios para luego pagar candidaturas y lograr que en el Congreso de la República les aprueben lo que ellos necesitan.